compartir porque creo que es valioso e importante entender. Soy diseñadora visual de la Escuela de la Universidad de Caldas, que es una escuela muy interesante que surge hace 27 años en una ciudad como Manizales, que es una ciudad pequeña, intermedia aquí en Colombia, por unos visionarios que trajeron un currículo y una forma de pensar desde el Politécnico de Milán, digamos lo que muy acoplado a lo que era nuestra idiosincrasia cafetera. Yo soy diseñadora visual de allí, luego estudié realización audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y luego hice una maestría en diseño y creación interactiva y me quedó gustando mucho estudiar, entonces me puse a estudiar otra maestría en educación, porque desde hace un poco más de 10 años me empezó a preocupar muchísimo cómo es que se realiza el proceso de enseñanza del diseño. Y creo que es una preocupación que muchos de los que estamos acá presentes, pues obviamente nos atañe, porque somos muchos profesores que de entrada no somos formados para ser docentes en diseño, en comunicación, en artes, sino que somos diseñadores, artistas o comunicadores. Entonces, comencé mi proceso doctoral hace un poco más de un año, y eso es lo que vengo a presentarles hoy. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. A Ricardo le agradezco la posibilidad de estar acá y me encanta cómo se va a enlazar este tema con el de Cristín, pues porque estamos aquí como en una misma tónica de entender esto que llega de tierras tan extranjeras, un planteamiento curricular como el de la Bauhaus, y se incorpora a nuestros currículos y a nuestros planes de estudio de diseño en Latinoamérica. Básicamente entonces mi tema de investigación, que de momento es simplemente una intuición, no he comenzado a realizar a profundidad la investigación ni aplicar instrumentos, estoy en un momento de estado del arte básicamente y de un montón de ideas locas donde estoy todo el tiempo tratando de traer la educación al diseño, mirándolo desde el diseño, no desde la educación. Entonces estoy ahí en un tema un poco complejo, que es pues básicamente lo que les voy a presentar. Entonces, mi postura es que el proyecto de diseño quiero averiguar si es un recurso didáctico de dominio específico que estructura el pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico puede sonar ahí un poco disonante o demasiado pretencioso, pues porque obviamente el pensar de un diseñador se supone que debe ser crítico todo el tiempo, ¿no? Digamos que varias de las cosas que actualmente pasan en nuestra sociedad de consumo pues se deben a veces a ese poco pensamiento crítico que tenemos los diseñadores, ¿no? Entonces, esta presentación de la propuesta de investigación que tengo es una investigación que aborda tanto la disciplina, la práctica como la enseñanza del diseño. No me puedo parar solo desde una orilla, tiene que ser desde las tres para poder entender cómo el diseño es una actividad proyectual y es solo a través del proyecto como nace esa idea que plantea el diseño como un proceso y es solo en la academia donde se apropia esa concepción. Pues porque claro, antes veníamos de unas formas de entender nuestro contexto muy manuales, muy del taller, muy del hacer, pero en la academia no se habían estudiado o estandarizado. Entonces eso es un poquito lo que a mí me preocupa entender y lo que pretendo estudiar. El objetivo principal de mi investigación va a ser describir el proceso de enseñanza y aprendizaje del diseño por medio del proyecto y cómo este promueve habilidades de pensamiento crítico. Tengo unos objetivos que pues están en construcción, apenas estoy tratando de entender hacia dónde voy. Entonces, lo primero sería entender cómo se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje universitario en estudiantes de diseño, en este caso de diseño visual de la Universidad de Caldas, donde soy docente. Identificar qué relaciones, factores y procesos surgen del proyecto que permiten generar en los estudiantes un pensamiento crítico en diseño. Y también modelar las relaciones generadas por el proyecto de diseño como estrategia de enseñanza en el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico. En educación hay una serie de taxonomías que describen los procesos conceptuales de los estudiantes y en diseño no se ha puesto, digamos, como en observación este tema. Obviamente, identificar esas taxonomías y ver esos procesos reales del pensamiento y de la concepción y de lo inteligible, pues es lo que nos va a permitir a los profesores saber cuáles serían esos ritmos y esas cadencias también en el aula que permitirían tener pues un aprendizaje que no se debería llamar significativo, sino un poco más propositivo.
Inicialmente, las primeras escuelas de formación en artes y oficios, pues que es de donde venimos nosotros, se tenían planteado entonces que se aprendía haciendo con una relación social desde lo moral y educativo. Esa moralidad sería como ese criterio propio del bien y el mal que el diseñador afectaría con sus actividades. Y creo que eso de entrada sigue siendo muy vigente. Y luego en el círculo del code pues se habla que se aprende viendo y por otros métodos, pero ya se llama esa una realidad económica y comercial, donde eso ético y moral se queda un poco al lado, ¿no? Entonces ya no es como el principio, la persona que está diseñando o tomando una actividad de diseño, que lo hace por convicción desde una manera ética, sino que se va ya hacia lo comercial y ahí se entra a otro sistema. Entonces ahí empieza como a aparecer una primera intuición importante sobre lo que yo llamo pensamiento crítico, ¿cierto? O pensar con criterio. El criterio que tiene un diseñador al pensar en el momento de, digamos, como confrontar una tarea de diseño. Entonces vemos cómo la escuela de la Bauhaus fue esa primera escuela que nos da ese modelo educativo que combinaba la parte teórica con la práctica y nos brinda 3 esferas en las cuales pues obviamente creo que la mayoría de currículos de diseño del mundo, es que ni siquiera de Alemania o de Latinoamérica la tienen, sino en el mundo, que son arte, ciencia y tecnología. En esos ejes se mueve, y por eso ahí también hablamos de se vale todo, pues porque está el arte, la ciencia y la tecnología. ¿Desde qué orilla, cuánto porcentaje de eso le doy yo más validez en el aula? Pues esa es una preocupación también que tengo y que me gustaría pues investigar. El modelo más usado entonces para la enseñanza del diseño es el de la escuela de la Bauhaus, que incluye esa articulación triple entre el arte, la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, si yo hablo de didácticas de dominio específico, ahí tengo un primer problema. Para mí el dominio específico era lo proyectual, por eso me atreví a decir que era el proyecto, la estrategia didáctica de dominio específico. Pero al ver arte, ciencia y tecnología, pues ya me doy cuenta que no tengo un solo dominio, son 3. Entonces el dominio del arte, el dominio de la ciencia y el dominio de la tecnología, ¿que dónde confluyen? En el proyecto. Entonces es ahí donde me debo parar a identificar mediante instrumentos y formas y métodos de investigación, a ver si tengo algo válido que me imagino que en algunos años, ojalá Ricardo pueda venir a contarles qué pasó con esto, ¿cierto? Bueno, la formación de aquellos primeros diseñadores se organizaba de la siguiente manera. Primero, estaba entonces una de las áreas centrales que era la filosofía, que instruía al alumno en la lógica, la epistemología y la ética. A mí me parece que las escuelas actuales de diseño han perdido mucho, digamos, como el enfoque de este tipo de reflexiones. Ojalá tuviéramos un poco más de contenidos programáticos hacia la lógica, el sentido común, que es el menos común hoy por hoy, la epistemología y la ética. Son juicios de valor que me atrevo a hacer porque todavía no estoy en el estado de investigación avanzado que podría fijar una postura, ¿no? Les estoy contando mis ideas. La segunda área central es el aprendizaje visual, que es básicamente donde el alumno aprende a manejar los fenómenos visuales como medio principal para abordar la organización del pensamiento. Esa organización del pensamiento, más la lógica, la epistemología y la ética, lo que le dan a él es ya un criterio, una forma real de que el diseñador entienda cómo es que ve el mundo. Porque los diseñadores sí tenemos esa particularidad de ver el mundo de una manera particular y diferente. No es lo mismo como lo ve un médico, como lo ve un matemático, a como lo vemos nosotros. Nosotros todo el tiempo estamos viendo desde arriba todo el panorama para ver cómo se acomodan las fichas o cómo se podrían conectar, viendo relaciones donde tal vez otras personas las ven imposibles. Un diseñador eso es lo que muchas veces hace. La tercera área era el aprendizaje lingüístico, que capacitaba al alumno para comunicar verbalmente los frutos del pensamiento. Esta es una abreviación que hace Arnhem sobre el manifiesto inicial de la Bauhaus. Entonces, en base a este manifiesto y a estas ideas, pues empiezan a conformar los currículos de casi todas las escuelas de diseño, sobre todo en Colombia, porque ustedes, pues me imagino que saben
que la educación de diseño en Colombia se fundamenta es por el encargo de las universidades, inicialmente de la Escuela de Artes de Bogotá y de la Tadeo, de mandar a algunos profesores a que se formaran en la Escuela de Chicago, ¿cierto? Pues a que fueran a traer información porque aquí no habían diseñadores. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que se fueron a formar en diseño? Artistas plásticos y arquitectos que entendían de su hacer, ¿cierto? De su hacer artesanal como profesionales, que esa es otra vertiente bien importante. La práctica que quiere en su profesión es la práctica proyectual, de la forma particular de hacer una cosa. Entonces esa forma particular de hacer una cosa es la que uno termina replicando en los alumnos. Entonces a uno le encanta cuando le cogen los estudiantes sus ideas de una manera fácil, pues porque cree que le está generando procesos de pensamiento como idóneos o como de juicio de valor que conecten con uno, y no está viendo que uno muchas veces lo que hace es moldearlos como si fueran plastilina para que hagan las cosas como uno las hace. Entonces eso es complejo, y aquí es donde empieza entonces a aparecer también el criterio del diseñador, porque el estudiante de diseño no llega vacío, el estudiante de diseño ya llega con un montón de información que lo hace también un diseñador, ¿cierto? Como podemos entrar a otros terrenos de que todos diseñamos, entonces pues por ahí no nos vamos a meter, pero sí llegan con una cantidad de información que les permite por lo menos ejecutar de una manera muy personal una tarea que se les encomienda con un criterio propio. Y entonces a veces lo que uno le toca iniciar en el aula es enseñarles a desdiseñar o a que olviden cómo es que harían ellos eso para que empiecen a tener otra serie de procesos en cuenta. No para que los voten, sino para que vean que hay otras orillas, otras formas de pensamiento, otras formas de abordar los problemas. El ideal de Gropius era unir las artes y la artesanía en un currículum de diseño. Para eso entonces creó los talleres donde los estudiantes aprendían una serie de destrezas. Yo ahí entonces me tomé la molestia de ubicar dónde estaba el proyecto, porque desde el principio está. Entonces el proyecto no cayó ahí pues como un milagro, sino que estaba prediseñado y predispuesto desde el principio para que fuera protagonista, digamos, en la educación de los diseñadores. El taller de diseño entonces es un espacio donde se desarrollan los proyectos. Acá hay algunas definiciones que no pues las voy a leer todas porque ya se me va a acabar el tiempo. Entonces, inicialmente se define el taller como unas unidades productivas de conocimiento donde se pueden identificar unas realidades integradoras, complejas, reflexivas, que son adecuadas al proceso pedagógico que se debe vivir en un aula. También se hablaba de que el taller es una nueva forma pedagógica y que sirve pues básicamente para encarar de una manera mucho más definitiva lo que se manifestaría como la unión entre lo teórico y lo práctico. En el taller es ese escenario, ese ambiente de aprendizaje que nos posibilita a nosotros esa unión de lo teórico con lo práctico. Ustedes ven que un estudiante de diseño va para una asignatura, va a entrar a clase de una asignatura teórica y ya está como llevándose el café, las crispetas, el celular, ¿cierto? Ya está, o sea, él ya está aburrido sin haber entrado. En cambio va para el taller, va en otro modo. Entonces, en el taller es donde tenemos, digamos, una posibilidad mucho más grande y mucho más real de que mediante la experiencia con los otros, porque ahí puede hablar, puede salir, puede ir a fumar, puede volver, ir al baño las veces que quiera, ¿cierto? No está ahí como amarrado. Entonces tiene un ambiente de aprendizaje un poco más dispuesto para que se realice ese intercambio de saberes en la construcción del saber colectivo con el otro. Entonces vean que esto aquí es un montón de ideas y un montón de cosas que todavía no llego como un puntico, ¿cierto? El único punto que tengo es el proyecto. Entonces, según Karam, el proyecto de diseño eleva la calidad académica de las prácticas en el aula, vincula la producción de los estudiantes con el campo profesional y con el mundo académico, integran al claustro docente, genera recursos pedagógicos y aumenta la visibilidad. Yo no sé si ustedes se han percatado que a medida que va pasando la presentación aparecen unas fotografías. Esas fotografías son un proyecto que realizamos dentro de una asignatura que se llama Diseño Integral. Eso la realizamos hace aproximadamente 1 año y medio con una institución que es el Hospital Universitario Infantil de Manizales, y era la pediatrización, que es un término muy controversial, de un espacio que era como la sala de espera
para los niños entrar a cirugía, que era el ambiente más hostil que tenía el hospital. En ese momento, ¿qué era lo que tenían que tener los niños? Tranquilidad, sosiego, calma, cobijarlos, y era un lugar que era frío, digamos que era pues, hostil. Entonces mis estudiantes y yo nos fuimos para el hospital infantil a conocer esa realidad. Los estudiantes diseñaron desde la propuesta hasta fueron a pegarla, hicieron absolutamente todo, incluida la limpieza del espacio. ¿Y qué fue lo que más me motivó a mí a hacer ese proyecto? Que los estudiantes entendieron que ellos no trabajaban para una nota, ni que trabajaban porque algo quedara lindo, sino que trabajaban porque alguien necesitaba realmente que ellos hicieran algo, por un espacio, por una información. Entonces ahí fue que detecté que el proyecto y el docente es el encargado de llevarlo de la mano con ese proyecto para capturar su atención y que se genere de verdad un aprendizaje. Entonces es como ahí donde yo me paro y es ahí donde yo quiero empezar como a investigar, para no solo mirarlo como elevar esa calidad académica de la práctica en el aula, sino devolverle una experiencia, que esa experiencia le genere criterio y que ese criterio lo haga pensador crítico, activo, propositivo. Pues yo soy muy idealista, ojalá, pero sí, digamos que debe haber algo ahí con el nuevo diseño para las transiciones, como lo denomina Arturo Escobar, o con el codiseño. O sea, debe haber algo ahí que dentro del aula el docente haga para generar unos profesionales diferentes, ¿no? Porque muchas veces nosotros como docentes también solamente estamos pensando en lo conceptual de nuestro hacer, más que pensar en nuestros estudiantes y en todo lo que debemos generar en ellos, ¿no? Que es realmente lo importante, porque nosotros generamos en ellos algo y lo que ellos generen en la sociedad es lo que se va a impactar. Entonces somos unos responsables directos de primera mano de saber esas implicaciones que tienen el hacer de los diseñadores, pues obviamente en el contexto. Entonces aparece aquí el diseño como una actividad proyectual, donde está ese primer lanzamiento, ese impulso, donde se da un motivo y una motivación para hacer algo, ¿sí? Para salir del aula, para tomar postura y para proponer algo. Luego aparece entonces el método que le da la racionalización técnica, pues que era lo que basaba su pensum en la escuela de la Bauhaus. Ahí entonces se detecta cuál es el propósito, los actores, el tiempo y los recursos para luego entender el diseño como una actividad proyectual. El proyecto entonces viéndolo desde una forma amplia, pues permite hacer como, digámoslo así, una descripción de lo que podría llegar a ser el proceso holográfico del proyecto dentro del aula, sin ser una sola cosa. Entonces imagínense, si el proyecto tiene que ver como didáctica desde el arte, ciencia y la tecnología, y no solamente afectar el pensamiento o el campo de comportamiento o la destreza o lo conceptual o lo que se le da, digámoslo así, desde el campo de formación o de instrucción, que eso me suena a mí tan fuerte, ¿cierto? Esa parte de modelar el pensamiento del proyecto es tan amplio que para un proyecto le puede generar una postura desde lo político, a otro desde lo social, a otro desde lo económico, porque cada estudiante va a tener una postura y una manera de ver las cosas diferentes. Entonces el proyecto lo que genera también es eso, inclusión, porque no está diciendo que su aporte es fuera de foco o que no es válido, sino que aquí todo vale. Es una construcción participativa también, digámoslo así, del concepto. Sí. Ya entonces, para terminar, hay una profesora en Pittsburgh, Meredith Davis, que me interesaría muchísimo conocer y concretar, porque ha sido la primera que se ha preocupado en investigar a profundidad cuál es esa, digámoslo así, postura que se tiene acerca de la enseñanza del diseño. Dice que la historia de la práctica del diseño es una de transición de oficios a profesiones, desde los conocimientos puramente instrumentales obtenidos a través del empleo hasta la preparación académica que incluye el estudio de la disciplina y la práctica, es decir, teorías, perspectivas y discursos que sustentan la toma de decisiones profesionales. Pues el tiempo ya se me acabó, creo que quería mostrarles era solo un poco de las reflexiones a las que he llegado en este momento de mi doctorado
y pues les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias.